La sombra del hospital psiquiátrico. Historia compartida por Eduardo Liñán. Mi nombre es Ana Rojas y soy historiadora. Desde pequeña me ha fascinado el pasado histórico y explorar lugares abandonados. Para mí es como viajar en el tiempo, una forma de conectar con la vida de otras épocas. En un tiempo en el que aún estaba estudiando, armé un pequeño grupo conformado por compañeros de la universidad y éramos como una pequeña familia. Daniel era el fotógrafo y capturaba la esencia de estos lugares con su lente. Sofía estudiaba arquitectura y analizaba cada detalle de las construcciones con precisión. Miguel era experto en restauración y también estudiante de arquitectura. Él tenía un don especial para devolverle la vida a lo que parecía perdido. Y yo, bueno, soy la que documentaba todo, la que cuenta las historias que estos lugares guardan entre sus paredes. Solemos entrar con cautela y con la emoción a flor de piel, así como con un ligero cosquilleo de incertidumbre. La luz tenue de nuestras linternas crea una atmósfera misteriosa llena de sombras y ecos. El polvo en el aire, el crujir de las maderas, el silencio que solo se rompe por el canto de un pájaro solitario, o el murmullo de los autos en las avenidas. Todo contribuye a esa sensación de estar en un mundo aparte. Nunca habíamos experimentado nada realmente extraño hasta esa ocasión. Estábamos explorando un antiguo hospital psiquiátrico, un lugar con una historia que erizaba la piel. Mi abuelo me había contado historias de este lugar enigmático. Era un sitio que generaba escalofríos incluso en los más valientes exploradores que previamente habían entrado. Entre sus muros se contaba la historia de un médico que en vida fue una persona ruin. Se decía que había sido un médico brillante obsesionado con la mente humana y sus secretos más oscuros. Pero hacía experimentos con los pacientes del hospital. Eran crueles y despiadados, sometiéndolos a torturas inimaginables en el nombre de la ciencia. Muchos pacientes murieron en su sed enfermiza de desentrañar misterios médicos, pero su cordura era frágil. Pero uno de los tantos días un grupo de pacientes se rebeló contra este personaje cansados de su crueldad. Lo atraparon y lo encerraron en una de las habitaciones del hospital. Luego de torturarlo y someterlo a diversas vejaciones fue abandonado en algún lugar de este sitio, lugar donde pereció en el olvido. Algunas personas afirman que su alma todavía vaga en pena, atormentado por sus crímenes, pero sobre todo con un deseo de venganza que aún lo tiene penando en los pasillos de este nosocomio abandonado. Según sabía, hubo varios exploradores urbanos y entusiastas de lo paranormal quienes se atrevían a entrar al hospital por la noche. Afirmaban haber visto la sombra del médico asesino, describiéndolo como una negra entidad, una figura alta y delgada con ojos penetrantes y una sonrisa cruel. Pero lo que más producía espanto era un par de destellos por ojos que provocaban el terror. Algunos incluso han escuchado sus aterradores gritos, y el eco de sus instrumentos quirúrgicos inundando el abandonado hospital. En eso pensaba cuando de pronto escuchamos un ruido peculiar, como un susurro lejano y una voz extraña que provino del sótano del sitio. Al principio lo atribuimos a nuestra imaginación, pero el sonido se estaba repitiendo cada vez más cerca. Avanzamos con el corazón palpitando, siguiendo un rastro del sonido. Una entrada a lo que parecía ser una sala de operaciones nos condujo a una estancia vacía. Ahí se encontraba una vieja silla de ruedas en el centro. No le tomamos mucha importancia y seguimos caminando, alimentados por la adrenalina del momento y lo extraño que se estaba poniendo el asunto. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba un viejo maniquí vestido de enfermera con los ojos de cristal que parecían seguirme. Eso me llamó poderosamente mi atención. Me separé del grupo rezagándome y mirando fascinada los objetos antiguos que se acumulaban en la sala polvorienta. Un camisón de fuerza colgaba de un gancho, un bisturí oxidado yacía en el suelo, y un expediente médico con la foto de un paciente demacrado me heló la sangre. Apenas se miraba en una foto amarillenta. Allí había centenares de archivos y cosas del hospital que dejaron atrás. De pronto un silencio abrumador se dejó sentir en el lugar. La luz de mi linterna apenas penetraba en la oscuridad creando formas grotescas con las sombras.
Un crujido en el suelo negado de papeles y objetos viejos me hizo girar en redondo, pero no vi nada. La adrenalina bombeaba mis venas mientras un miedo irracional me oprimía el pecho. Quise gritarles a mis compañeros y no los miraba y eso me provocaba todavía más ansiedad. De pronto escuché detrás un sonido gutural como un rugido ahogado que invadió el pabellón. Apreté la linterna contra mi pecho temblando del terror. Las sombras antes estáticas se movían con fluidez como si cobraran vida propia. Se alargaban y se deformaban creando figuras monstruosas que danzaban en la penumbra. Un hedor nauseabundo llenó el aire de pronto. Lo conocía. Era un hedor a muerto que penetraba todo en segundos. Eso me erizó poniéndome en total alerta. Era una mezcla de podredumbre, metal oxidado y algo más, como un olor a cadáver en descomposición. Recordaba ese hedor pues meses atrás encontramos a un indigente muerto en una de las instalaciones de un edificio abandonado. Al parecer él estaba durmiendo y la muerte lo había encontrado. Me di la vuelta para correr, pero las sombras me rodearon bloqueando mi paso. Al mismo tiempo comencé a escuchar susurros inhumanos y risas macabras que taladraron mis oídos. Me hicieron doler mi cabeza, desorientándome y llenándome de pánico. Quise escapar del lugar inmediatamente, pero sentí como si miles de dedos helados me tocaran. Me estaban arañando la piel y frenándome para evitar que saliera. Estaba desorientándome y la pestilencia era tan intensa que me asfixiaba. No podía avanzar mucho y entonces grité con todas mis fuerzas. Un grito que se terminó perdiendo en la oscuridad. Las sombras danzaban a mi alrededor susurrando obscenidades en mi oído, arañándome con sus dedos fríos y espectrales. La pestilencia era insoportable y cerré los ojos con fuerza suplicando que todo terminara. Pero de repente una de las sombras se separó entre la penumbra, creciendo y expandiéndose hasta alcanzar un tamaño descomunal. Era una figura humanoide, tan alta que casi tocaba el techo con su cabeza. Sus ojos brillaban con una luz antinatural como dos brasas ardientes en la oscuridad. Un escalofrío de terror me recorrió la espalda. Era la criatura más horrible que jamás había visto. Su cuerpo emanaba una especie de malicia pura que me paralizó del miedo. En ese instante supe que iba a morirme. No había escapatoria y la criatura me miró con sus ojos penetrantes, así como con una sonrisa cruel que se dibujó en su rostro. Sus fauces se abrieron dejando al descubierto una hilera de dientes manchados. Supe por un instante que esas leyendas sobre el médico asesino eran ciertas. Preparándome para el final, cerré los ojos y esperé el golpe mortal. Pero en lugar de eso sentí una presencia familiar a mi lado. Era Daniel que me había encontrado y me estaba sacando de ahí. Al salir del pabellón, la criatura se había desvanecido en la oscuridad, como si ésta nunca hubiera existido. El corazón me latía con fuerza mientras corría junto a Daniel, escapando de las sombras que nos acechaban en el pabellón. El aire frío de la noche no lograba calmar el terror que se apoderaba de mí. De pronto un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Era Sofía quien estaba llamando nuestro nombre con desesperación. Seguimos el sonido hasta llegar a un pabellón más grande. Allí encontramos a Miguel tendido en el suelo convulsionándose violentamente. Sus ojos estaban desorbitados y su rostro pálido como la muerte. Los demás miembros del grupo lo rodeaban. Tenían expresiones de horror y pánico en su rostro. Sofía, entre lágrimas, nos contó qué había sucedido. Según ella, Miguel se había adelantado para explorar el pabellón. De repente, una forma oscura y viscosa emergió de la penumbra envolviéndolo en un abrazo mortal. La criatura era una amalgama de sombras, con ojos brillantes como brasas y una boca llena de dientes manchados. La misma cosa que me había atacado momentos antes. No entendía cómo había pasado. De inmediato intentamos ayudar a Miguel, pero era inútil. La criatura lo había poseído por completo, controlando sus movimientos, emitiendo sonidos guturales inhumanos. La impotencia y el terror nos consumían. No sabíamos qué hacer ni cómo salvar a nuestro amigo. El rugido de esta cosa pareció invadirlo todo mientras corríamos por los pasillos del hospital buscando una salida, o un refugio del horror que nos estaba persiguiendo.
La adrenalina bombeaba en nuestras venas, dándome la fuerza para seguir adelante a pesar del terror que me abrazaba a cada paso. Aquella sombra la sentía cada vez más cerca y su presencia parecía mermar nuestros intentos por escapar. Cuando finalmente pudimos salir por un gran patio trasero, sentí que estábamos a salvo, al menos por un momento. Nos miramos a todos jadeando por la carrera y temblando del miedo. La experiencia había sido aterradora, un encuentro con lo desconocido que nos había dejado marcados para siempre. Pero no era momento para lamentarnos. Miguel nos necesitaba. Lo dejamos tendido en el suelo inconsciente y con el cuerpo todavía convulsionándose. No sabíamos qué le había pasado, pero era evidente que esta entidad lo había atacado. De inmediato lo levantamos del suelo y lo cargamos a cuestas. No era fácil porque Miguel era un tipo grande y pesado, pero la adrenalina nos daba la fuerza necesaria. Salimos de la zona y corrimos hacia la salida del hospital. La oscuridad nos envolvía y cada sonido, cada sombra nos parecía un peligro inminente. Finalmente llegamos a la puerta principal y respiramos hondo el aire fresco de la noche. Estábamos a salvo, pero el horror que habíamos vivido esa noche nos perseguiría. La imagen de esa cosa, sus rugidos y la impotencia de no poder hacer nada para ayudar, era lo que más nos llenaba de temor. Caminamos hacia la calle en rumbo fijo, con Miguel todavía en cuestas. No sabíamos qué hacer, a dónde ir. Solo queríamos alejarnos de ese lugar y de ese recuerdo tan macabro. Cuando llegamos a una avenida principal, tomamos un taxi y nos fuimos al hospital más cercano. Los médicos se encargaron de nuestro compañero, pero su estado era grave. Los doctores no podían asegurarnos nada. Solo nos quedaba esperar y rezar. Las horas se convirtieron en días y la angustia creció entre nosotros. La culpa nos carcomía por no haber podido evitar lo que le había pasado a nuestro compañero. Después de una semana de agonía, Miguel despertó, pero no sabía nada. Su recuperación fue lenta y difícil, pero poco a poco fue mejorando. Nunca volvió a ser el mismo de antes. El horror que había vivido lo había marcado profundamente. La verdad que reveló el ataque marcó a Miguel para siempre. Desde este fatídico día, su vida se convirtió en una espiral descendiente de miedo y zozobra. Él recordaba vívidamente cómo la criatura lo había envuelto en una oscuridad espesa, y cuando estaba en medio de ella un sinfín de voces suplicantes le pedían ayuda. Eran almas perdidas, atrapadas en un abismo sin fin. Y en medio de ese tormento la sombra de la criatura se había introducido en su mente corrompiéndola. Al despertar no recordaba nada de lo que había sucedido después de ser atacado. Solo tenía una vaga impresión de haber descendido a un abismo oscuro, a un lugar plagado de sufrimiento y terror. A pesar de estar lúcido, la sombra de la criatura lo perseguía. Sentía su presencia en todo momento, una presión invisible que lo atormentaba día y noche. El miedo se había apoderado de él, robándole la energía y la paz interior. Las semanas siguientes fueron un calvario para Miguel. Su mente fragmentada no le permitía llevar una vida normal. Sufría de insomnio, ataques de pánico y alucinaciones recurrentes. La imagen de la criatura y el abismo oscuro lo perseguían en cada momento. Incapaz de soportar la presión del miedo y la zozobra, tomó una decisión fatal. Una noche se subió a un puente y bueno, su cuerpo cayó a las aguas oscuras, poniendo un fin a su tormento. La pérdida de nuestro amigo fue una tragedia, un final abrupto a una vida que pudo haber sido diferente. El horror que experimentó en el hospital psiquiátrico lo marcó, convirtiéndolo en una víctima de la oscuridad que habitaba en las sombras. Luego de esta horrible experiencia, los demás y yo no quisimos explorar más edificios, tampoco apoyar en remodelaciones. Estábamos realmente asustados y acongojados por la muerte de Miguel. No comprendíamos qué había ocurrido en realidad, y esa experiencia nos dejó marcados de por vida, temiéndole a la oscuridad de donde emergen estas sombras que casi nos destruyen a todos. Y vaya que nos dejaron claro que hay cosas que no podemos entender, y que cuando las quieres enfrentar no hay escapatoria.